Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Andrés Molini y hoy voy a presentar la etnia Ixil. El Triángulo Ixil cuenta con un área de 2.300 kilómetros cuadrados, enmarcados por los pueblos de Santa María de Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, en el departamento de Quiché, en el norte del altiplano de Guatemala. Considerado como la etnia más pequeña del país, que ha conservado profundamente sus raíces y su carácter. Se calcula que su población no es más de 95.315 personas. En la lengua del altiplano, el término Ixil se refiere a Ix, jaguar, e Il, lugar. Por lo tanto, se reconoce como el lugar del jaguar. En la época maya, fueron el eje comercial entre las tierras altas y bajas, como se demuestra en los numerosos hallazgos arqueológicos según las rutas comerciales del sur, que llegaban del Pacífico y hacia el norte en lo que hoy conocemos como el Golfo de México, a través de la península de Yucatán. Pertenecieron al reino quiché, para luego independizarse, y en este periodo fue la llegada de los españoles. El ataque español contra la región Ixil se produjo cuando la mayor parte de Guatemala se hallaba ya en manos de los conquistadores. La primera expedición a Nevax se realizó en el año 1529, pero el ataque a Uspantán en 1530 se transformó en un fracaso y fue necesario realizar una segunda expedición. Siendo la fuerza de Francisco Castellano y 8 capitanes españoles los que se encontraron con una resistencia de 4.000 a 5.000 guerreros y chiles de Nevaj. Luego de la derrota de Nevaj, Chajul, en lugar de unirse a los guerreros de Nevaj, se retiraron a las montañas para poder defenderse, mientras que Coxal se unía a los reyes de Uspantán y le hicieron frente a los españoles, que resistían, hasta que fueron vencidos por castellanos. Fue así como los ixiles quedaron subordinados y tributados a los españoles, que los obligaban a la esclavitud. Las tierras y los habitantes fueron repartidos entre encomiendas y distribuidos entre los primeros colonizadores españoles, quienes se encargaban de dirigir los trabajos, cristianizarlos, recoger los impuestos y protegerlos. En 1549, Pedro Ramírez Quiñones ordena agrupar a las personas en pueblos grandes para facilitar su control político y administrativo, colocándolos entre Nevaj, Chajul, Coxal e Ilión. Los primeros misioneros que llegaron fueron los franciscanos en 1553, siendo reemplazados por los dominios, quienes llegaban 7 años más tarde, al Ixil. Por la dificultad de controlar Ilión, el rey de España mandó a cerrar dicho pueblo y a distribuir a los indígenas entre los 3 pueblos anteriores. En 1931 a 1944, en el periodo de Jorge Ubico, se deroga el peonaje por deudas y se crearon las leyes inhumanas que afectaron a los pueblos indígenas directamente. Esta era la ley de vialidad, en la que todos los individuos aptos estaban obligados a prestar el servicio de vialidad, que consiste en el trabajo personal durante 2 semanas en los caminos públicos que se designaban, y la ley contra la vagancia. El 21 de junio de 1936 se dio el levantamiento Ixil en Nevaj por el abuso de poder y el reclutamiento forzoso para el trabajo en las fincas de los terratenientes, que terminó en la captura de 150 jornaleros, entre los cuales se contaban con 7 cabecillas del levantamiento, los cuales fueron fusilados por orden administrativa del general Ubico. En el año de 1978 a 1982, el pueblo de Chile estuvo amenazado por el presidente Fernando Romeo Lucas García, quien aseguraba que el pueblo de Chile se encontraba aliado con los de la resistencia y amenazó con arrasar sus pueblos. Luego el general José Gabriel Efraín Ríos Montt en 1982 a 1983 crea las patrullas de autodefensa civil PAC, que consistían en el reclutamiento obligatorio de campesinos que eran forzados a colaborar con el ejército en su lucha en contra con la guerrilla. De esta manera organiza la operación de Tierra Arrasada, en donde fueron aldeas quemadas, mujeres violadas, hombres y niños y ancianos fueron asesinados. El 26 de diciembre de 1997 se firma el acuerdo entre FONAPAS, que representaba al gobierno, y la CPR, que son las comunidades de población en resistencia, sobre la adquisición de tierras y desarrollo de la actividad productiva. Fue así como en 1998
grupos de la CPR fueron trasladados a los nuevos asentamientos. El traje típico Ishil para los hombres es un sombrero que muestra la dignidad e identidad, una camisa blanca de manga larga, una faja bordada con la que se ciñe la cintura, un pantalón blanco y un cotón rojo con figuras de encaje de color negras. Mientras que la indumentaria Ishil para la mujer se compone de un listón en la cabeza que representa formalidad y dignidad de la mujer, el huipil de varios colores, el rebozo que representa belleza e identidad de la mujer, los colores que utilizan son rojo, blanco y negro, la faja de los mismos colores que el rebozo y el corte. Las mujeres cuentan con un traje ceremonial llamado Saksbal al Pot. Este huipil es diferente a los demás porque lleva más bordado, es mucho más largo y lo usan fuera del corte. Con el huipil también se usa una cinta y encima se lleva una tela parecida a un velo. Entre los platos típicos encontramos el boxbol, que se come por las mañanas y consiste en hojas de huisquil rellenas en masa de maíz y semilla de pepita tostada y molida. Se acompaña con una salsa roja de tomate y chile. También encontramos el caldo de carne ahumada, ya sea de res o de gallina. La carne se le unta sal y se cuelga sobre fuego durante 2 días. Se cose en una olla con tomate, cebolla y chile y se le agrega hierbabuena, papa, huisquil y se mezcla el caldo con la carne y se acompaña con hierba blanca. Luego tenemos el bexticonón o tamalito colorado y el atol de maíz. Entre los platos típicos especiales tenemos el lot sabael, que son tamalitos con frijol envueltos con pepita de ayote por la mañana, y el bael, que se utiliza únicamente en los meses de abril y mayo, que es cuando el calendario maya indica la siembra. Son tamalitos colorados con frijol y recado de achote. Estos significan paz y amor en la siembra. Y por último tenemos el shep, que es la indicación de la cosecha del frijol en los meses de marzo, abril y mayo. Entre las tradiciones podemos encontrar la construcción de una casa que se hace de forma colectiva con ayuda de la familia y vecinos. En la antigüedad se iba en grupos a la montaña para traer los materiales de construcción, generalmente siendo los fines de semana cuando todos tenían tiempo, mientras que las mujeres se quedaban en casa para preparar los alimentos y poder compartir en forma de agradecimiento con los vecinos y familia. El cortejo, por lo general, se realizaba de 3 a 5 de la tarde, cuando las señoritas iban a buscar agua a los pozos. Ellas llevaban un rebozo y si el muchacho le interesaba, le agarraba el rebozo, o texillón, que significa agarrar. Si la señorita estaba de acuerdo, mantenía la charla en una distancia prudencial con el rebozo de por medio. Si no estaba interesada, podía jalar el rebozo o dejarlo tirado ante el muchacho, incluso al punto de quebrar la vasija, la cual debía ser pagada por el muchacho. La pedida. El muchacho le comentará a sus padres, quienes irán a comunicárselo a un guía espiritual, quien dará la fecha apropiada para realizar la pedida, teniendo que madrugar el guía para ponerse de acuerdo con los padres de la muchacha. Cuando llegan a la casa, la muchacha lo recibe o la madre misma. El guía espiritual se hinca para pedir perdón al creador y a los dueños del hogar. Cada vez que el guía llega a la casa, lleva una ofrenda que consiste en una moneda que deja en el altar familiar, siendo los padres los que deciden qué hacer con esa moneda. Si el padre se niega a atender al guía, la madre deberá decir que ella dará el recado y que regrese en el día siguiente, más tempranito, hasta que logren hablar con el padre, quien dará a la hija no le comentaba nada y por lo tanto tiene que hablar con ella y le tendrá una respuesta al día siguiente. El pacto de la pedida es cuando toda la familia del muchacho, acompañada por un guía espiritual, se reúne con la familia de la muchacha para establecer una fecha de una boda, el total de los gastos, la comida a llevar. Esto se hace cada vez que se reúne, tomando en cuenta que quienes dan la última palabra en la reunión es la familia de la muchacha. Para esto, antes de cada visita se mandan 2 muchachas mensajeras para concertar la cita. El entierro. Luego de preparar el cuerpo, los pobladores lo colocan en un altar hecho en casa con petates y cortinas. Se le coloca al difunto dinero o cacao en las manos para que cuando llegue al purgatorio pueda comprar algo. Le colocan también tortillas en una servilleta para que le pueda dar a su perro cuando pase al otro lado del mar.
Con ayuda de los amigos y vecinos se hace el hoyo donde se mete al muerto, preferiblemente en tierra porque de polvo eres y al polvo has de volver, según su creencia católica. Del mismo modo se presenta la solidaridad de los vecinos llevando alimentos e insumos básicos de la región. Al tercer día se reúne la familia y se hace una limpieza para recoger los restos de flores, de candelas y de incienso, y se colocan en donde estuvo el difunto, esto para que pueda descansar en paz y no regrese a espantar a la familia. La cultura Ixil practica tres tipos de religiones. Entre estos se encuentran el catolicismo, el protestantismo y el más representativo es la religión maya.